Bueno, habíamos quedado entonces, antes de que nos corra el tiempo, ahí está. Ahora estamos hablando de la región del noroeste, ¿sí? Hablábamos con Héctor acá de la zona de Salta, de Jujuy, y decíamos que es una región que tiene una condición geográfica muy distinta por ahí a lo que va a ser otras regiones, ¿sí? Habla de bosque apto para el agropecuario, ¿sí? Zonas inundables, ¿sí? Los famosos esteros de Liberá, donde los inviernos van a ser secos, las lluvias van a ser en otoño y verano, digamos, y va a posibilitar una especie de agricultura, ¿sí? Que va a posibilitar que por ahí se va a contrastar a otras regiones, o sea que nos va a ser muy dificultoso plantar en esta zona, ¿sí? Por ejemplo, un mismo digo, vamos de la ganadería y el mazón, por ahí prácticamente se nos solamente algunas regiones utilizadas uñas por el tema de la artesanía, porque además una o la agricultura subsidiaria, no los de cambio local, ¿sí? Una empresa al final de todo sobre una de las transacciones en ¿sí? Como podría ser hace un dedo, ¿no? Lo hacemos bien, los pequeños productores, ¿sí? A los pueblos, en plantaciones, lo van a hacer, ¿sí? Me decía Morales que la primera seccionada, creo que era del esto es la especie, ¿sí? La producción fue, eso llama a los bloqueos, igual que dice, dicho, tipo olor, taján, sí, algo, sí, un componente, la primera es, y también van a producir la producción, y nada, todo esto de la gallega, era todo en Perú, porque hasta ahora, acá son los que venden se empieza a producir en nuestro país, aparte del otro, ¿sí? Por lo tanto, producían para subsidiar el mercado. Entonces van a hacer la cosa por el mercado, ¿vale? Especialmente en el oeste, que es lo mismo, sino la región de Cuyo, que va a tener una característica distinta, seca, arenosa, un poco de lluvia, va a decir algo más que va a ser la agricultura, sin el agua pasada, para hacer las plantaciones de estas hortalizas o de comestibles. Y la característica de este terreno es que los pastos sean más aptos para el consumo semanal y para limpiar los animales. Y esto es claramente por riego, porque las zonas, ¿sí? Donde se va para ahí no llega el agua, tienen que ser distintas formas de riego, canal de riego para poder acceder la actividad tiene que ser relacionada a las frutas, ¿sí? El vino va a contar vino, a los caballos, las vacas, ovejas. Y una vez que como decíamos, sector de artesanías, tipo que algunos dan un cierre de los animales para producirse, podrían distintas formas y para comerciar. Y dentro de este sector, ¿sí? Para que se llama el sector de Julio, exportaba ciertas regiones, la zona oeste, la zona pampeana, etc. Exportaban otras regiones, en el consumo interno, obviamente, lo que va a ser vino y las frutas. Luego entrar al centro, ¿sí? Porque tuvo mucha importancia, va a tener una región que además de tener unidad y licencia, va a tener como una gran habilidad. ¿Por qué? Porque en estos sectores van a empezar a funcionar las haciendas. Primero hacia la isla. Porque estas haciendas tienen criminal animales, ¿sí? Y de las primeras áreas. A partir de ahí van a empezar a surgir una alcanza, empezar a surgir ahí, como decía Héctor, esas fincas, y la diferencia no es porque a poco, como una obra con otros sectores, que también se utiliza mucho. La zona litoral, que es una zona de ahí, hoy en día, vamos que la gente de Santa Fe tiene muy buena ganadería en ese sector. Ríos también tiene sus zonas húmedas que son muy propicias para la plantación y obviamente distintas condiciones geográficas, ¿sí? Que pasa, digamos, aguas subterráneas, que posibilitan que sean fértiles para poder plantar, obviamente, para poder. Como decíamos, al comienzo, que fue una de las regiones más atrasadas y menos pobladas, ¿sí? El que decía en el video de septiembre, decía el que era una región que menos poblada, ¿sí? Porque no tenía, yo buscaba entonces que era una plantación densa, ¿sí? Porque también buscar de algodón, o no tenían, digamos, sectores yacimientos minerales, eso es lo que va a ser una de las regiones más alzadas. ¿Sí? Y habla ese autor de que la que se volvió a buscar gracias al contrabando, ¿no? Y como que son solamente por ciento todo de indígenas. Con todas las regiones también de subsistencia, ¿sí? Hablamos de la ganadería cimarrón, donde que es el ganado que va a ser salvaje, si quiere, donde se va a empezar a lanzar expediciones y van a surgir las vaquillas, donde van a empezar a cazar, si quiere, a los animales salvajes, van a empezar a surgir las primeras tiendas, ¿sí? Las primeras, digamos, formas de una economía distinta, ¿sí? Anteriormente se cazaba, se cambiar, digamos, en animales, ¿sí? El público, ¿no? Ya que todo se comenzaba, todo lo que se generaba, todo lo que los medio para agua, ¿sí? Entonces, y por último, vamos a tener, ¿sí? Otra parte del la organización ya como parte de corriente, por otro lado, ¿sí? Que van a tener calidad de alimento, y hay muchos que nuestro territorio va a empezar a producir un consumo importante, ¿sí? Que es con la expulsión de los jesuitas en 1608, porque los jesuitas de autonomía económica, política y soberanía, entonces se metió y generó que la zona expulsara, ¿sí? Entonces toda la economía de los ¿sí? Va a ser muy fuerte, digamos, no tenía otras regiones, porque con las plantaciones, que producían territorio, ¿sí? Las famosas plantaciones jesuitas, hacían que fuera una hija, ¿sí? Además de ser un subsidio de la economía, tenemos un gran avance en lo que hace educación, ¿sí? Que los jesuitas, que para nosotros eran personas muy bajas, crearon una gran compañía. Digamos que la palabra para la ¿por qué? Porque en 1880 empezó a ocuparse el sector, ¿sí? Con la famosa constancia,
cosas que surgían como Salta, San Luis, cosas que a partir de los 80, las provincias que no pertenecían, eran llamadas territorios nacionales en otra provincia, ¿sí? Hasta su provincialización en 1953 era un territorio nacional, ¿sí? Al igual que por ahí la parte de la Patagonia. ¿Sí? Todo esto pasó en la época colonial. En lo que es la Constitución podemos encontrar que eran economías públicas, ¿sí? Muy débiles, donde estamos gobernados a España, no pudimos avanzar en las regiones que se van. Y recién cuando se va a cambiar la zona de regiones y van a empezar a hacer innovaciones político, social, cultural, se va a empezar a hacer económico, ¿sí? Porque en el siglo XVIII, en Europa, se va a surgir distintas corrientes, como el eurismo, la ilustración, ¿sí? El capitalismo, va a cambiar el liberalismo, ¿sí? Un liberalismo donde el Estado tiene que ver esa economía, ¿sí? Va a surgir la idea de que se puede salir de control. Y a partir de ahí van a empezar a surgir la idea de tipo que tenemos hoy en día como San Martín. San Martín vivió muchos años en Europa, ¿sí? Era el liberador de América, pero de los comandantes, ¿sí? Con una buena parte y fue uno de los primeros que causó ganar la derrota a Napoleón Bonaparte. En el siglo de San Martín fue sí, que obviamente el tema grande va a saber cómo fue pero eso es importante saber exactamente el mismo de ese campo. Por eso es importante saber, digamos, la idea de dónde viene la idea de los próceres nuestros, ¿sí? Porque San Martín, ¿sí? Combatió las filas de Europa, ¿sí? En España, estudió en la Universidad de Salamanca, estudió, digamos, en distintas realidades europeas y lo trajo acá en nuestro territorio, ¿sí? Él vio de lleno cómo era la revolución, cómo se hacía una revolución y trajo todas esas ideas hacia nuestro territorio. Lo mismo pasó con Belgrano. Belgrano también estudió en la Universidad de Chuquisaca. Van a empezar a surgir ideas que va a cambiar la economía del país, ¿sí? Todas estas personas obviamente coincidían que para que nuestro país creciera como potencia, creciera en lo económico, tenía que poblar, ¿sí? Tenía que poblarse y a partir de ahí es que va a empezar a transcurrir la llegada de los europeos, que igual lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Algo que quieran aportar a la causa? Viste que al final del texto el autor dice que todo cambia con la Revolución Francesa y ahí termina, ¿viste? Ajá. Justamente. Y, Sí, seguí, Alejandro. no, y eso quería, por ahí ya no sé si es justo lo que sigue, ¿viste? Pero me quedó picando, ¿viste? Porque parece que sí, pero ¿qué trajeron? Porque viste que lo que yo nunca entendí es que la Revolución Francesa, la Revolución Industrial decía, ¿no? Ajá. Que la revolución industrial fue un cambio grosso ya en Europa, ¿viste? Claro. Y vi cómo después, porque subimos en otra materia, cómo se contagió, ¿viste? En varias partes de Europa. Y por ahí yo no entendí por ahí por qué no se pasó eso a la Argentina, ¿viste? Ajá. Bien, por ahí como decía Patricia, sí, se contagian nuevas ideas. Primeramente, cuando nosotros hablamos de contagios, tenemos que hablar de lo que va a ser la chispa de la revolución. O sea, cuando se da la revolución de mayo, no es que de un día para el otro las personas se levantan, che, y si nos independizamos de España, no. Fue todo un proceso. Primeramente, cuando se va a dividir el territorio, en nuestro territorio, ¿sí? Hasta el siglo XVII estaba dividido en virreinatos, ¿sí? Tenemos el de Nueva España en México, el de Perú, que correspondía a la parte de Perú hasta nuestro territorio. Con la llegada de los Borbón se va a hacer un cambio administrativo político y se va a dividir el territorio. Por un lado va a ser el virreinato del Perú y por otro lado el virreinato del Río de la Plata, porque era muy extenso el territorio. Entonces, esas ideas van a generar que se empiecen a subdividir a su vez en capitanías, ¿sí? Capitanería General de Chile, Nueva Granada, etc. Y esas capitanías van a quedar a cargo de los corregidores. Los corregidores van a ser una especie de, si quieren, encomenderos o personas con autoridad para poder hacer y deshacer lo que querían en los territorios. ¿Sí? Van a ser personas que van a actuar con mucha crueldad, van a empezar a esclavizar a los pueblos originarios, van a empezar a cobrar tributos por respirar el aire de los españoles, por así decirlo. Entonces esto va a generar un malestar en la sociedad. Por ejemplo, en Perú,
en la región allá del Virreinato de Perú va a haber la revolución o la rebelión de Tupac Amaru, ¿sí? Van a haber distintas rebeliones como la rebelión de los comuneros en Paraguay, en Venezuela, en Chile, ¿sí? Van a empezar a levantarse contra los españoles ya desde 1700, ¿sí? Van a empezar a levantarse. Todo eso va a empezar a contagiarse, como decía, una vez que llegan a venir personas destacadas a nuestro territorio, llámese San Martín, llámese Mariano Moreno, que eran personas ilustradas que leían los periódicos, que fundaron bibliotecas, que fundaron, van a empezar a fundar escuelas, empiezan a leer distintos periódicos y se empiezan a informar de lo que pasaba en el mundo, ¿sí? A medida que se crea el virreinato del Río de la Plata, como yo decía, en el 76, se va a dar la revolución, la independencia de Estados Unidos, ¿sí? Se va a independizar de las 13 colonias. Y también en ese contexto vamos a encontrar a la revolución francesa, ¿sí? Donde, ahí como dice Patricia, empieza en Francia, abajo la monarquía absoluta, exactamente, y todo eso va a generar un germen revolucionario, ¿sí? Además de eso, cuando cae la Francia monárquica, ¿sí? Cuando se da la revolución, van a surgir ideas como el iluminismo, ¿sí? Que estaba en contra del despotismo ilustrado, que era el poder absoluto de los reyes. Entonces, eso va a generar que las personas que vengan a nuestro territorio empiecen a formar distintas logias, distintas organizaciones para poder sacar lo que sea español en nuestro territorio, ¿sí? Y todo eso va a generar un cambio en el pensamiento, ¿sí? Y esa doctrina, ¿sí? De iluminismo también va a estar relacionado a lo que va a ser, lo que decía Patricia, al liberalismo versus el proteccionismo, ¿sí? Va a surgir el liberalismo económico, en donde las personas van a empezar a comerciar libremente, ¿sí? Donde la corona española ya no va a prohibir a las distintas regiones comerciar con otros países, y a partir de ahí va a ser un puntapié para crecer también no solamente en la conciencia colectiva, sino también en lo económico. Entonces esto va a ser un cambio total desde lo que va a ser el pensamiento hasta la acción, ¿sí? Y la revolución industrial también va a ayudar a eso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes leen el texto van a ver que se habla de una industria muy precaria, inclusive en algunos sectores no existía la industria, habían herramientas muy deterioradas, ¿sí? Lo que se tenía era porque los españoles por ahí traían de Europa con ellos, y todo esto va a generar un cambio, porque, como decía, personas que venían de otros sectores trataban de instalar lo que sabían de Europa a nuestro territorio. Hay un escritor muy famoso, que ahora no me estoy acordando que el libro, pero es el de ay, enseguida le voy a decir, pero no me estoy acordando, es que se escapa de Francia, ¿sí? Empieza a crear escuelas, ¿sí? Entonces, todas las personas que por ahí se exiliaban de Europa, venían a nuestro territorio y empiezan a implantar un cambio, ya sea en la economía, ya sea en la sociedad. Todo esto va a generar un cambio en la sociedad, ¿sí? ¿Se va entendiendo más o menos? Eh, bueno, y después Mm. cuando... ¿Sí? ¿Querés alguna pregunta, algo, Alejandro? Sí, sí, antes que se me escape, viste que hay una parte pero que hablaba un poquito antes de cuando el autor se pone a dividir por región en la Argentina, ¿viste? Ajá, Y hay una parte ahí donde va y habla de cómo España, ¿viste? En un principio se puso, digamos, muy poderoso, ¿viste? Con todo lo que encontró en Potosí, ¿viste? claro. Con la minería, el oro, la plata. Y ahí decía como que eso explicaba el por qué fue la primacía durante un buen tiempo y después su decadencia, ¿viste? Y ahí me dejó picando porque no entendí por qué la decadencia. Yo decía, capaz que se le terminó el oro, no encontraron más, ¿viste? Claro, Y primera, por qué fue que, viste, como que primero era España la potencia mundial, por ahí pues, los portugueses le seguían un poco, pero ahí decía que después decayó España, decayó Portugal y quedó Inglaterra como uno de los más fuertes después, ¿viste? exactamente, sí. Todo está relacionado a lo que van a hacer lo que es el mercantilismo,
¿sí? El mercantilismo es una doctrina económica que surgió en Europa en el siglo XV. ¿En qué se basaba esa doctrina? El mercantilismo decía que cualquier potencia, ¿sí?, va a ser la más poderosa según los metales que tenga, ¿sí? O sea, cuanto más oro y más plata tenga, va a ser más poderosa del mundo, ¿sí? Los primeros países que llegaron a nuestro continente van a ser seguidos de los portugueses. Los españoles y los portugueses van a empezar a tener importancia tanto poderío porque eran los primeros en controlar la mina de oro y demás. Y iba avanzando la época del liberalismo económico, ese mercantilismo va a ser contrapuesto por un nuevo pensamiento que va a ser el fisiócrata, ¿sí? El fisiócrata, que creía que la riqueza no se mide solamente por el oro, ¿sí? Se da mil de trabajo por la de la tierra, ¿sí? Entonces, Grano, Sarmiento y demás se van a adherir a esta de Australia y van a tratar de que nuestro país crezca, ¿sí?, que trabaje la tierra, por eso es muy importante el territorio conquistar el mundo desierto, ¿sí? Entonces eso es el dominio, porque primeramente España y Portugal tenían la riqueza de oro, ¿sí? En esa época es importante, el que más tenía oro era el más poderoso, pero como siempre vemos ahora, las políticas económicas van cambiando, los pensamientos se van a empezar a modificar, entonces el tiempo va a ser tratado por esta idea de la aristocracia, entonces el que más riqueza de su tierra va a ser más poderoso. Ahí vemos, por ejemplo, que va a empezar a de la potencia, Inglaterra va a empezar a hacer, si quiere, el que tenga más poder en el naval, ¿sí?, va a dominar los océanos, va a tener poder de la naval y va a irse distintas partes, va a empezar a colonizar las partes. Primeramente va a ser Estados Unidos, que después se independiza de ahí, ¿sí? Va a ser una colonia como Gran Bretaña, digamos, como se conoce hoy en día, es una gran colonia inglesa. Entonces, primeramente va del auge de España y después la decadencia. España sube rápidamente por el oro, pero después terminar porque el oro no es para siempre. Y las minas de oro no están. En cambio, la tierra, si oro va bien, es lo que le pasaba a España. Tenía grandes cantidades de minas, pero tenía tierra. Como tenía Portugal con las cañas de azúcar, con la parte del Caribe, con el cacao, eso no tenía, España no tenía, y eso no tenía, ¿está? Si no, Cambió el pensamiento y se le cortó. ¿alguna vez? ¿Usted ven acá? ¿Alguna otra duda que quieran despejar? ¿Algo que quieran hablar sobre el acto, sobre este tema? ¿Qué les pareció el texto? ¿Qué opinan? No, y está interesante, profe. Como le dije, a mí me encanta mucho la historia, ¿ves? Sí, está bueno. Como yo decía, primeramente tenemos que hacer un repaso de lo que va a ser la economía regional, que por ahí suele ser un poco, al que no le gusta la historia, o sea, no todos tenemos los mismos gustos, ¿no? Pero al que no le gusta la historia, por ahí se le suele ser un poco fastidioso la historia porque da mucha vuelta, que España, que esto, lo que otro, entonces por ahí se lo hace muy pesado, pero cuando pasemos la época de la colonial, entremos al modelo agroexportador, ¿sí? Cuando entremos a la parte más actual, van a ver que va a ser más llevadero porque es algo que conocemos, ¿sí? Conocemos que fue el modelo agroexportador, vamos a trabajar sobre todas las facetas económicas de nuestro país, vamos a tratar de hacer por etapas, ¿sí? Una vez que terminemos la colonial, vamos a empezar con este del modelo agroexportador, vamos a empezar con el modelo de sustitución de importaciones, vamos a hablar de cómo fue la economía durante el peronismo, en la dictadura, y vamos a tratar de hablar la economía actual también. Entonces, por eso está bueno que ustedes no se retrasen en la lectura, y si tienen alguna duda, que me lo hagan, y vamos a tratar de despejar todas las dudas. Así que, bueno, si no hay nada más que hablar, le dejo a ustedes que saquen la duda, si no podemos ir finalizando también el encuentro. No sé qué me dicen. Y con respecto al discurso, profe, ¿usted ya vio eso o no? Sí, estuve viendo. Me pareció ¿Hay que interesante. modificar algo? No, yo estuve viendo algunas cosas, más que nada, porque vi todo lo que me mandó la profe John Bini. Esperen que esto voy a... Ah,